Buenos días. Le damos gracias a Dios en esta mañana. ¿No se escucha? Sí. Le damos gracias a Dios en esta mañana. Le damos la bienvenida. Si gustan tomar asiento, bienvenidos. Pues dándole gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias, tía, por estar aquí. A mis suegros, a cada uno de ustedes, porque sabemos que cada domingo Dios tiene las buenas nuevas y que es su palabra, ¿verdad? Que hoy no importa cómo vengan, no importa lo que traigamos de allá afuera, porque todos venimos hoy con algo, pero solamente Dios conoce de nuestro corazón. Sí, y amén. Dios sabe tus necesidades. Sí, amén. Y hoy quiero que te dispongas para que hoy salgas con esa palabra nueva que Dios va a poner en tu vida. Dios va a hacer algo y hoy disponte, hoy te manda para que Dios haga algo nuevo en tu vida, para que Dios cambie el estado en el que vienes. Y como dice en su palabra en 1 de Tesalonicenses 5:18, dice: dar gracias a Dios en todo momento, Sí, porque amén. Dios así lo manda. Sí, Te damos amén. gracias a Dios, no importa por lo que tú estés pasando, porque hoy Dios lo ha permitido, porque Dios quiere que vengan procesos en tu vida para que tú seas mejor persona. Dios lo permite, más no Dios lo manda. Hoy se lo comentaba a una de nuestras discípulas que Dios permite a veces que pasemos por esos procesos, y hoy Dios tiene una palabra nueva para ti. Dios tiene algo nuevo. Entonces hoy quiero que cierres tus ojos, porque el tema del día de hoy, si me lo pueden poner aquí por favor, es cómo vivir en la presencia de Dios. Que hoy con esa palabra que tú recibas te vayas en esa presencia. Amén. Para que durante toda esta semana tú traigas ese poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cierra ahí tus ojitos, porque vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo tome este lugar y tome tu vida. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias primeramente, Señor, porque has permitido que hoy despertáramos, que hoy abriéramos nuestros ojos, Señor, y que te diéramos gracias, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, demandando, pidiendo, Señor, que hagas algo diferente en cada uno de nuestras vidas, Señor. Que tú, Señor, des un giro, Señor, en el estado de ánimo en el que hoy venimos, Señor. Y hoy te queremos dar gracias por esa felicidad, por esa tristeza, por esos problemas, por todo lo que tú pones, Señor, porque sabemos que tú, Señor, nos estás ahí procesando, pero permite hoy que esa presencia del Espíritu Santo nos tome, Señor, que tú tomes nuestra mente, tú tomes nuestro cuerpo, Señor, y tú nos cambies, Señor. Quita todo dolor, Señor, todo cansancio que hoy traemos del exterior. Que hoy, Señor, este lugar sea como ese refrigerio que tú traes a nuestras vidas, esa palabra que llega con poder, con gracia y con favor, para traer, Señor, milagros, señales y maravillas en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Hoy queremos que tu presencia nos tome, que tú nos pongas una palabra en nuestro corazón que hoy, Señor, estamos necesitando, y que la llevemos, Señor, al transcurso de esa semana, Señor, para lo que tú nos pongas, Señor, esa palabra nos sea útil, que sea esa armadura, Señor, de doble filo, que traiga un propósito nuevo y que la podamos usar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos y a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, Señor, porque solamente tú tienes el poder, tú tienes todo, Señor, dominio de nosotros. Tú eres el creador del cielo y de la tierra, y tú eres el que nos has formado, Padre. Te damos gracias solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También les voy a pedir ahí, si tienen su celular, si pueden escanear este código QR. El lunes pasado fuimos a dar servicio nosotros, aquí los servidores, fuimos al Hospital General, fuimos a compartir oración para cada uno de los personas que estaban aquí en este lugar. Entonces les voy a pedir que escaneen ahí, que le den like si quieren comentar, y ahorita en un momento lo vamos a reproducir para que vean que lo que nosotros hemos recibido durante este tiempo lo vamos y lo compartimos con la demás gente, para que reciban también de lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Sí, amén. Amén. Me da esperanza de que pues, la gente quiere conocer a Dios, quiere la familia de Dios, quiere estar con Dios. Lo único que
herencia de Dios a nosotros. Como sus hijos, nosotros tenemos el deber de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Sí, amén. Y realmente es que yo me gozo porque esta semana fue sobrenatural. Y yo sé que algunos de ustedes, la mayoría estamos aquí, fuimos a compartir. Me gustaría que ustedes dieran un testimonio para testificarle a la iglesia cómo ustedes se sintieron al llevarle una palabra, a llevar un milagro, una sanidad, a que Dios te haya usado desde el Espíritu Santo, que tú dijiste, wow, o sea, yo ni sabía que podía hablar de esta forma, que ni sabía que Dios me iba a poder usar de esta forma. Yo quiero que si tú quieres compartir ese testimonio, pasa aquí adelante o levanta tu mano y yo te vi. Adelante, Lidia. Y aquí te lo tengo. Dios les bendiga a todos, bienvenidos sean. Y yo creo que el gozo más enorme que podemos tener en nuestra vida, en nuestro espíritu, es de que sabemos que portamos no solamente la palabra, sino la vida de Jesucristo en nosotros. Sí, amén. Entonces, el llevarle tú esa palabra de vida, de esperanza, a todas esas personas que están desalentadas, sin esperanza, cuando tú llevas esa palabra que el Espíritu Santo te pone en tu corazón, transmites ese fuego, esa esperanza, esa fe, ese anhelo, ese deseo de que Jesús tiene la solución a cualquier problema, a cualquier situación, a cualquier enfermedad. Y, Sí, amén. y sobre todo darles a conocer que lo que para el hombre, para la ciencia le es imposible, para Dios nada le es imposible. Para Amén. Él todo le es posible. Pero para el que cree, ¿verdad? En esa fe, en esa palabra viva, en esa palabra de vida, de esperanza, tienes que creerlo. Y tienes que saber que cada uno de nosotros somos portadores de esa palabra viva que es a través de Jesucristo. Y que la única palabra viva que nos sustenta es Jesús a través de su palabra. Esa es nuestra medicina. Dice que es nuestra medicina, que ese es ungüento a nuestros huesos, sí, a amén. nuestro espíritu, a nuestra mente. Y si nosotros queremos cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, ¿cuál es la solución? Buscar la palabra. Amén. Porque muchas veces decimos, Dios nos abandonó, Dios no nos escucha, pero realmente no es Dios, sino somos nosotros que estamos tan afanados, ¿sí?, en nuestros quehaceres, en nuestro día a día, que nos olvidamos que verdaderamente Dios está ahí a un lado de nosotros a través de su palabra, queriéndonos dar esa vida, esa sanidad, ese aliento de vida. Esos ríos de agua viva están a través de su palabra. Amén. 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 Dios te bendiga. Amén. Amén. Un aplauso, por favor. ¿Alguien más quiere compartir? Adelante. Bueno, como creo que la vez pasada, cuando estábamos ahí se los comenté, para mí fue una experiencia nueva, una experiencia muy fuerte, porque es común que vayamos con algún conocido, algún vecino que está enfermo y tenemos buenos deseos. No es que te mejores, que se resuelva tu problema, pero siempre en la mentalidad real, humana, pues se quedan buenos deseos. Me refiero a que piensas que ojalá pase. Pero en esa ocasión, ¿verdad?, con las invocaciones que hizo el pastor, yo me sentía empoderado. O sea, sentía que lo que yo iba a decir no era un buen deseo. Era una, tampoco puede ser una orden, ¿verdad?, pero sí una cosa que iba a hacer que ocurriera. Amén. ¿Verdad? Amén. Nos encontramos con necesidades de todo tipo. Quiero reconocer, ¿verdad?, que la parte que nos toca hacer a nosotros como seres humanos, como médicos, se estaba haciendo en esas personas. Una de ellas pues había tenido su bebecito, otra de ellas, una persona estaba muy enferma y la estaban atendiendo, ¿verdad? Y entonces eso estaba hecho, pero lo que le faltaba era todo lo demás. Y todo lo demás pues era la unión familiar. Algunos
se decían que el problema era que la familia tenía muchas situaciones financieras, ¿verdad? Entonces cuando nosotros, porque me acompañó Vicky, mi esposa, y estuvimos orando con ellos, ¿verdad? Yo sentí ese poder. Amén. Yo espero haberlo transmitido con esa confianza, con esa seguridad de que iba a ocurrir. Amén. Y entonces, pues nos retiramos de ahí enriquecidos por esa experiencia, por saber que Dios había escuchado las necesidades de las personas, que Él las sabe, pero que había habido una intervención de nosotros, ¿verdad? Como sus compañeros en el dolor, en ese sentido. Y lo que más me dejó impresionado es que toda la gente confiaba, Amén. creía, sabía que eso que le decíamos nosotros sí iba a ser realidad. Amén. Entonces yo espero que el día de hoy, ya casi una semana que ha pasado, muchos de los problemas financieros, muchos problemas de salud, muchos problemas de fe, el día de hoy estén resueltos. Sí, amén. Lo creo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios así nos los hace saber que podemos hacerlo si llevamos el nombre de Él, ¿verdad? Muy diferente cuando vamos como seres humanos y tenemos buenos deseos, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo les quiero compartir y gracias a Dios que nos permitió hacer esto. Amén. ¿Alguien más quiere compartir su testimonio? Mariana, adelante. Les quiero compartir que a inicios del mes pasado mi papá estuvo enfermo tenía un problema en la próstata y visitó 3 médicos y los 3 le daban medicamento diferente y ningún medicamento le hacía efecto. Incluso el último médico que visitó le dijo que iba a requerir una cirugía de urgencia, que no podía esperar tanto tiempo. Y estuvieron orando por él y la última vez que visitó al médico esta semana, ¿verdad? Que terminó su tratamiento, llevó los análisis que le pidió y le dijo que ya no iba a ser necesaria la cirugía, que solo tiene que estar viendo la revisión cada 6 meses. Gloria a Dios. Y es que realmente cuando uno cree en Dios, uno piensa que no lo escucha. Uno piensa que se siente ahí solo en el naufragio, que se siente solo en el mar. Pero realmente tienes un compañero que te ve de día, de noche. Él no descansa, Él no parpadea. Él ve tus dolores, Él ve tus necesidades, pero está ahí esperando a que tú lo busques. Y esa es la razón por la cual hoy quiero que busques esa presencia de Dios. Hoy vas a sentir el poder manifestado de la gloria de Dios dentro de ti. Sí, amén. Pero necesito que tú lo recibas, que tú tengas ese anhelo de ser ese instrumento usado por Dios. A lo mejor tú dices, pero ¿por qué a mí me va a hablar Dios? ¿Por qué yo voy a ser usado por Dios? ¿Cómo es que yo voy a oír la voz de Dios? Si yo tengo tantos problemas, si yo tengo tantas circunstancias, si yo ni siquiera me he congregado. Te voy a decir una cosa, que para Dios tú eres su hijo amado. Sí, amén. Y Él te ama. Y por ese amor que dio su hijo en la cruz, y por ese mismo amor que el Espíritu Santo lo resucitó después de 3 días, es por esa razón que nosotros estamos aquí. Amén. Para que tú puedas vivir a través de Él. Amén. Porque no tienes que buscarlo, porque el Espíritu de Dios ya está dentro de ti. Damos un fuerte aplauso al Pastor Jesús. Perdón. Si alguien tiene un diezmo o una ofrenda, por favor levante la mano. Una disculpa, sí. La emoción era ¿Se escucha bien? Es que siento que se escucha muy bajo, ¿no? Ok. Si tienes alguna necesidad, si tienes algún dolor, si quieres que oremos por esa necesidad que tú estás pasando, ya sea por tu familia, ya sea por ti, por tu trabajo, por alguna situación en la cual tú dices, yo necesito a Dios, que Dios interceda en esta situación. Escríbela ahí,
Mire, cuando uno hace sacrificios, cuando uno está aquí en un domingo, Dios lo ve. Y no es solamente porque dices, quiero ver a Dios, quiero congregarme. Dios está viendo que te levantaste temprano, que oraste, que vienes aquí a buscar de su presencia. Y es Él el que hoy te respalda. Si ya llenaste tus sobres, quiero que ahí cierres tus ojos, por favor. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor amado, hoy vengo delante de ti, Señor, para pedirte por cada persona, Señor, que tenga una necesidad, que tenga un dolor, que tenga una situación difícil, Señor Padre. Que seas tú, Señor, quien los respalde, que seas tú, Señor, su proveedor, que seas tú, Padre Celestial, quien esté delante y atrás de ellos, Señor Padre. Que los resguardes en su casa, Señor, que no falte alimento en su comida, Señor Padre. Que seas tú, Padre Celestial, quien los lleve, Señor, en una gloria de beneficios sobrenaturales, Señor Padre. Que sean ellos, Señor Padre, que ellos sientan tu respaldo como papá, que no les falte nada, Señor. Hoy bendigo tus finanzas, bendigo tu trabajo, bendigo tu familia y ato todo espíritu todo espíritu contrario a ti, Señor. Todo espíritu del devorador, todo espíritu de deuda, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad es atado y echado fuera de tu familia, echado de tu casa, echado de tu cuerpo ahora mismo. Y hoy te respaldo con el poder de Dios para que seas tú el que ande en un fuego viviente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así demos un fuerte aplauso al Pastor Jesús. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Hoy me voy a adelantar. ¿Cómo dicen ahora cuando te spoilean las películas? Sí, no, spoilear. Hoy voy a spoilear la prédica. Hoy vas a sentir la presencia de Dios en tu vida. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Amén. Ya se los spoileé. Ya casi terminamos. Muy bien. Vamos a comenzar por el principio. ¿Cuál es el principio? Génesis. Génesis, vamos, los que traen su Biblia ahí, los que no pueden acá leerlo en la pantalla, en Génesis 3, vamos a leer del 6 al 10. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, ¿qué? A los ojos. A los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó el fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. ¿Se acuerdan que Dios les habrá prohibido comer de ese árbol? ¿Se acuerdan? Sí. Pásenle. Bienvenidos. Entonces, en este versículo vemos, ¿se acuerdan lo que hablamos hace 2 semanas? Hace 3 semanas, que siempre el pecado, ¿cómo iba a ser? Bien bonito. Bonito, agradable. Me gusta que usa la palabra codiciable. Así es el pecado. El pecado nos atrae, como si fuéramos abejas, como la miel a las abejas. El pecado así es de atractivo. El pecado siempre va a ser atractivo. Amén. Y dice acá que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Siguiente versículo, por favor, Rob. Dice en el versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es muy interesante porque cuando se abren esos ojos pareciera que son esos ojos naturales. Veían con ojos espirituales, pero hoy estaban viendo con ojos naturales, con ojos donde cuando entran en esa desnudez y ellos ven esa desnudez, dice, entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales, nos habla la palabra. Siguiente versículo, Rodrigo. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron, ¿de dónde? De la presencia. Entre los árboles del huerto. Qué interesante está, porque Adán y Eva
vivían en la presencia de Dios. Estaban acostumbrados a moverse en la presencia de Dios. Pero aquí es importante porque aún tú estando en la presencia de Dios, lo que podemos entender es que tú vas a estar bajo un ataque. Siempre el pecado va a estar a tu disposición y siempre el pecado va a estar buscando distraerte y sacar y va a buscar sacarte de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que vemos acá? Dice, ¿se escondieron de qué? De la presencia. De la presencia de Dios. Muchos de nosotros nos hemos escondido de la presencia de Dios. Y lo que a ti hace en tu corazón y en tu mente que busques esconderte de la presencia de Dios es el pecado. Cuando tú entras en pecado, tú buscas esconderte de la presencia de Dios. Hace un momento mencionaban, a veces no nos sentimos dignos de orar por alguien. A veces no nos sentimos dignos de entrar en la presencia de Dios. A veces no nos sentimos dignos de compartirle un versículo a alguien. Porque hay un pecado atrás que te está nublando la mente y te está obligando a esconderte de la presencia de Dios. Dice el siguiente versículo: mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Qué bonito, porque aun cuando tú busques esconderte de la presencia de Dios, ¿qué crees? Va a ir Dios a decirte, ¿dónde estás? Amén. ¿Dónde estás? Te va a hacer un llamado, porque esa pregunta de ¿dónde estás? No es porque no habla de una pregunta de ignorancia, que realmente no sepas dónde estás, sino que esa pregunta lo que está diciendo es, ven a mí. Ven a mí. ¿Dónde te estás escondiendo? Amén. Amén. Entonces, aún tú buscando esconderte, el Señor siempre te va a encontrar. Siguiente versículo. Y él respondió, oí tu voz. Cuando dice y él respondió, acuérdense, cuando ustedes en la palabra vean él con minúscula, se refiere al hombre, en este caso Adán. ¿Sí? Cuando ustedes lo vean en mayúscula, E mayúscula L, se refiere a Dios. Entonces acá lo vemos con minúscula y nos dice que Adán respondió, oí tu voz, ¿qué? En el huerto. Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ayer platicaba con un gran amigo de la infancia que se llama Daniel, que aquí está con nosotros, que cumpleaños. Él es cristiano de nacimiento. Y ayer platicamos algunas cosas y yo reflexionaba que cuando yo no estaba dentro del cristianismo, y lo he platicado, cuando fue mi conversión, yo tenía miedo. Y veo aquí a Adán sintiendo lo mismo que yo. Yo tenía miedo del paso que iba a dar. Llegó un momento en mi vida que dije, yo tengo que tomar una decisión. O voy a la izquierda o voy a la derecha. Pero no puedo seguir un paso acá y un paso allá. Y lo que yo sentía en ese momento era miedo. Y a veces es ese miedo que no nos deja buscar al Padre como debiéramos. ¿Quiénes de los que fuéramos a orar el lunes al hospital, quiénes tuvieron miedo de equivocarse, de no estar haciendo lo correcto? A veces pasa eso. A veces hay un temor, pero yo le llamo un temor santo. Dice Adán, porque estaba desnudo y me escondí. Y cuando habla de esa desnudez, es la desnudez a veces del cuerpo, donde puedes ver quién eres, que a veces eres ese hombre de pecado, esa carne de pecado, y esa carne de pecado a veces lo que hace es que te da miedo tú ir, decía también la pastora Paula, a veces con todas esas cargas que tenemos, a veces familiares, a veces financieras, a veces morales, y es esa carga que a veces te impide compartir la palabra de Dios, porque tienes un temor de que el pecado que cargas no te deje compartir esa palabra de la manera correcta, y eso es lo que te bloquea. Cuando tú eres limpio de eso, tú eres libre de predicar la palabra a quien sea, ya no tienes ese temor, porque sabes que vas empoderado. Bien lo decía mi papá, sabía que iba bajo autoridad, y esa autoridad era una autoridad de Dios,
está alineado a su palabra. Dice la palabra que hay que ir y orar por los enfermos, poner nuestras manos en los enfermos, llevar esa palabra de aliento al que la necesita. Vas bajo autoridad, no vas haciendo nada incorrecto. Amén. Y bueno, como verán, gracias, Ro. Como verán, acabamos en Génesis 3, ¿no? Está muy nuevecita la historia del hombre. Y ya empezó pecando. Y empezó escondiéndose de la presencia de Dios. Y no me voy a aventar acá todo el estudio bíblico de todo lo que pasó, pero fueron siglos y siglos donde el hombre, no lo menciona tal cual la palabra, pero es como si estuviera alejado de la presencia de Dios. Y luego ya nos vamos a la historia de Caín y Abel, historias terribles que estaban sucediendo, la inundación y el diluvio y tantas cosas por las que pasa la humanidad alejada de Dios. Y mi pregunta, ¿en dónde estás tú? ¿Estás en ese primer amor de Dios, en esa primera presencia de Dios? ¿Estás en esa, escondiéndote la presencia de Dios por medio de tu pecado? ¿O estás en toda esta historia de la humanidad donde pareciera que estamos sin un Dios? Eso pareciera cuando tú lees tantas cosas que estaban sucediendo y sucediendo y sucediendo. El pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, que tipifica ese pueblo que es esclavo de qué, del trabajo, de la construcción de los egipcios, trabajando para otros dioses, para construir templos para otros dioses. Y eso es lo que simboliza el pueblo de Israel mientras está en Egipto. Y de pronto alguien escucha la palabra, la voz de Dios. Lo veíamos la predica anterior. ¿Se acuerdan de quién es ese alguien? Primero en Egipto, que es Moisés, que ve la zarza ardiendo y le llama la atención. ¿Recuerdan la predica anterior? Veía esa zarza ardiendo y él tenía un interés. ¿Por qué no se quema? ¿Por qué no se devora? Y es como Dios empieza a hacer esos milagros, y hay alguien que empieza a poner atención y dice, ¿qué está pasando acá? Entonces Dios llama a Moisés. No me voy a meter mucho ahí en ese tema, pero una vez que Moisés sale con el pueblo judío de Egipto, Dios llama a Moisés a hablar con él directamente. Y ya estamos de pronto en Éxodo 25, 8 y 9. Y le dice Dios a Moisés: y harán santuario para mí, y habitaré ¿qué? En medio de ellos. En medio de ellos. Este para mí es un versículo tan hermoso, porque hasta ahorita no hay santuarios. Hasta ahorita pareciera que no hay un lugar en donde encontrarse con la presencia de Dios. Venimos de ser esclavos ¿de qué? Del trabajo. ¿Cuántos de nosotros somos o fuimos esclavos del trabajo? Muchos. Venimos de ese mundo, de esa esclavitud de Egipto. Y de pronto Moisés saca al pueblo, es liberado. Y es tiempo, cuando tú ya eres libre, es tiempo de que empieces a entrar en la presencia de Dios. Amén. Y le dice: y harán santuario para mí, y habitaré ¿qué? En medio de nosotros. Dios ya está listo para habitar en medio de nosotros. Ya está preparado el pueblo. Siguiente versículo. Y conforme a ¿qué? A todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así que así lo haréis. A mí me gusta el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿no? Jehová, nuestro Dios de los ejércitos. Porque Él es como un coronel donde da instrucciones precisas. Si ustedes se agarran leyendo todo lo que es el tema del tabernáculo, casi son como 25 versículos, creo que desde el 25 hasta el 40 y tantos, nos empieza a hablar del tabernáculo en Éxodo del 25 hasta el 40. No lo vamos a leer porque es muy amplio, pero siguiente, tengo una imagen, Rodrigo. Esta es una imagen del tabernáculo.
Cuando ustedes busquen en internet imágenes del tabernáculo, van a ver que todas son muy similares. No van a encontrar muchas diferencias en las imágenes y van a decir, ¿por qué si Daniel dibuja un tabernáculo y lo dibuja Mayra y lo dibuja Mariana, ¿por qué? O acá la arquitecta, la ingeniera, ¿por qué son tan parecidos? Hay una explicación. En Éxodo del 25 al 40 hay instrucciones precisas de cómo debería de ser, con medida, con ubicación, con alineación, los materiales. Imagínense, son casi 16 capítulos de la Biblia donde menciona las especificaciones del tabernáculo, qué tipo de tela, qué color, cómo se deben de apilar. Está a un nivel de detalle absoluto. Por eso van a ver que muchas son muy parecidas, aunque no lo vamos a estudiar. Sí me pareció importante darles algunas referencias de las características del tabernáculo. Una, tiene un atrio exterior, que era un lugar de sacrificio y purificación. Luego tenía un lugar santo, que era donde entraban los sacerdotes, representa la comunión y la adoración. Y luego hay un último lugar central que se le llama el lugar santísimo, que es donde habita la presencia de Dios y donde habitaba el arca del pacto. Amén. Luego, sus materiales tenían gran significado espiritual. Había oro, que significa divinidad, pureza; plata, que significa redención; bronce, que significa juicio y purificación; lino blanco, que significa la justicia y la santidad; pieles y cortinas, que simbolizan la cobertura y la protección divina. Otra característica importante era que era móvil. El tabernáculo era móvil. Si se fijan, no hay nada de construcción, no hay piedras, no hay grandes construcciones, porque era móvil. Estaba diseñado para que esto se estuviera moviendo. En Éxodo 40:36 vemos que cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y cuando la nube no se alzaba, no partían y ahí se quedaban. Entonces el tabernáculo estaba pensado para acompañar al pueblo de Dios hasta que llegaran a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces el tabernáculo es esta estructura que era donde habitaban los levitas y los sacerdotes, y era móvil. Entonces se movía. Por eso ustedes ven las cuerdas, las maderas que estaban listos para moverse. ¿Cuándo qué? Cuando Dios daba la señal de moverse. Entonces ellos estaban siempre dispuestos en su espíritu para moverse. ¿Cuándo? Cuando Dios te lo pedía. Dios te iba pidiendo: muévete, Virginia, muévete, Jorge, y quédate, Mónica. Entonces era un pueblo que era percibido las señales de Dios y era muy obediente. Los utensilios que había un altar de bronce, que era un lugar de sacrificio; había una fuente de bronce, que era donde había un lavamiento y purezas; había mesas de panes, que significan la comunión y la provisión espiritual; candelabros de oro, que significaban la luz y la revelación del Espíritu Santo. El altar de incienso era donde había oración y adoración, y donde está el arca del pacto y el propiciatorio, ahí simbolizaba la presencia y el trono de Dios. Amén. Algo que a mí me gusta mucho y se los he compartido: nosotros cómo estudiamos la palabra. Nosotros lo estudiamos desde 3 capas distintas. Una es la parte histórica, lo que tú lees tal cual, como lo vas leyendo. Después está la parte teológica, que eso a muchos les encanta. Se la aprenden de memoria y la estudian y muy bien, y quién era este y quién era el otro y qué traía. Pero hay una tercera capa, que es la capa más importante, que es la capa de la revelación. La revelación de la palabra, hay algo muy bello. Es diferente para ti que para mí. No importa qué edad tengas tú, o si eres hombre o si eres mujer. Si Jorge abre la Biblia y lee un versículo, Dios le va a revelar algo a él. Porque él está pasando por situaciones bien diferentes a las que está pasando él. Entonces, ¿cómo es posible que un mismo versículo la lees? ¿Cuántos años tienes, Jorgito? 15.
Las lees a tus 15 y el Señor te da una revelación a ti. Pero cuando tienes 50, te da otra revelación, porque es otra tu necesidad. Y si tú estás casada, te dará una revelación a ti. Pero si tú estás soltero, te dará otra revelación el Señor. Por eso la palabra, no nada más nos podemos quedar con la parte histórica o teológica, sino siempre tenemos que ver la parte de la revelación, ¿verdad? Y hay otra parte bien bonita en la Biblia, que es la parte profética. Todo el Antiguo Testamento es una profecía de lo que iba a venir, y lo que iba a venir se llama Jesús. El tabernáculo, el altar de sacrificio, ¿qué creen que simboliza? El sacrificio de Cristo. La fuente es Cristo, que nos limpia a nosotros. El pan, ¿qué simboliza? El pan de vida, la carne inmolada de Jesús. La luz es Cristo, la luz del mundo, habla la palabra en Juan 8:12. El incienso, Cristo nuestro intercesor. El velo, su cuerpo rasgado por nosotros. El arca del pacto, que es la presencia eterna de Dios. Lo vemos eso en Apocalipsis 21:3. Entonces vemos como cada elemento que había en el tabernáculo, todo eso viene Jesús, viene Cristo a ser el tabernáculo vivo. Por eso hoy en día ya el tabernáculo está en desuso, porque para nosotros es Cristo nuestro tabernáculo. Amén. Amén. Se quedan muy serios. Bueno, ya basta de tanta teología. Vámonos a ver cuál era el uso del tabernáculo. Vamos a Hebreos 9:6-7. Ahí el autor de Hebreos nos explica y nos dice: y dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran ¿quiénes? Los sacerdotes. Los sacerdotes, continuamente para cumplir los oficios de culto. Por eso de ahí nosotros sacamos esos nombres, venimos al culto, ¿no? Porque viene la palabra que usan en Hebreos. Siguiente versículo, por favor. Más en la segunda parte, que era la parte de adentro que yo les mostraba, ¿qué dice? Solo, ¿quién? El sumo sacerdote, una vez al año, que dice, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. La ofrece por sí mismo. Veamos cómo en el tabernáculo había sacrificios, tenían que ser de sangre. De sangre. Por eso Cristo para nosotros es nuestro tabernáculo, porque fue la sangre que Jesús derramó ahí en la cruz. ¿Sí? Y ahora, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Recuerdan que yo les platicaba, no lo vamos a ver acá, pero dentro de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes que tenían que entrar a dar oración y a ser los intercesores entre Dios y el pueblo, tenía que ser un hombre sin pecado. Si el sacerdote que iba a entrar ahí al tabernáculo, al lugar sagrado, tenía pecado, dice la palabra de Dios que ahí se moría. Entonces, ¿qué hacían? Los amarraban de la cintura y el sacerdote entraba. Y si el pueblo veía que duraban mucho, pues ya nomás les tiraban a la cuerda, porque nadie podía entrar ahí. Decía que el que entrara ahí y entrara en pecado iba a morir. Entonces imagínate que te tocaba ser el sacerdote, pues órale, y vas para adentro y no sabes si vas a salir, porque tenía que haber un intercesor entre el pueblo y Dios. Pero como ahora, es que es hermosa la palabra, porque ¿se acuerdan cuando Poncio Pilatos llama a Jesús y lo examina? ¿Se acuerdan qué dice Poncio Pilatos? ¿Por qué? Porque no encuentra pecado. Porque no ve pecado en él. Miren qué hermoso. No hay pecado. Alguien tenía que testificar que era un hombre limpio, íntegro.
Y entonces Jesús se vuelve tu sacerdote, que es el intercesor entre tú y Dios. Tu sacerdote sin pecado. Cordero sin, ¿se acuerdan? Sin mancha. Cuando los corderos que iban, miren, por eso hay cosas de la escritura que tú lo ves, pero lo puedes ver desde la parte teológica, pero hasta que te llega la parte de la revelación, tú haces así en el Espíritu, dices, ¡pah! ¿Por qué? Cuando en todo esto que estamos leyendo acá, dice que había sacrificio a animales. Tú tenías que llevar un cordero macho, sin mancha. Si tu cordero andaba ahí en el corredor donde los tenían encerrados y se llegaba a cortar con una rama, se llegaba a fracturar un hueso, se llegaba a lo que sea, no era apto para sacrificio. Tenía que ser un cordero macho, sin mancha, sin huesos quebrados. Por eso es Cristo. Hay un versículo en la Biblia donde cuando lo bajan, lo examinan y ven que no hay, después de todo lo que pasó, no hay un hueso quebrado. Y la autoridad de ahí, de ese lugar, da testimonio de que no encuentra pecado en él. Y él es ese sacerdote perfecto. Entonces, tú ya no necesitas más. Amén. No lo busques. No busques más. Aquí está tu sacerdote, tu sumo sacerdote, que derramó, porque ahí algo importante que dice es, ¿qué dice? No sin sangre. El sacerdote que dio su sangre para este pacto fue Jesús, no fue ningún otro. No fue ni María, ni Lucas, ni Nicodemo, ni nadie. El que pagó con su sangre fue Jesús. El que se encontró macho, sin defecto, fue Jesús. Amén. Él es tu sacerdote. Amén. Amén. Bueno, entonces vámonos ya a tiempos más modernos. Dice 2 Corintios 5:18, dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Quién qué? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué? De la reconciliación. Te han dado el ministerio de la reconciliación con Dios por medio de su Hijo Jesús. Amén. Entonces, para ir terminando la prédica, quiero darte 3 claves para permanecer en su presencia. Primera, ¿me ayudas? Primera, pureza de corazón. Nos dice Mateo 5:8. Si me ayudan a leerlo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Esa es la primera clave para permanecer dentro de la presencia de Dios. Bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No se puede disfrutar de su presencia sin santidad, sin limpieza de corazón, sin sinceridad. Amén. Siguiente clave, por favor. Obediencia constante. Obediencia constante. El que me ama. Ese es el que nos cuesta más, porque vemos desde Adán y Eva. O sea, obedecer a Dios, tú tienes que entenderlo, que es lo que como ser humano más nos va a costar trabajo. Es lo que más les ha costado a todos, desde Adán, desde el primero, la obediencia a Dios. Porque siempre va a entrar tu mente y siempre vas a creer que eres más listo que Dios. Y vas a decir, ¿y si pruebo de esto? No, pero es que te dijo que no. Bueno, ¿y si lo hago? Yo creo que no va a pasar nada. Yo creo que Él me va a perdonar, porque es un Dios misericordioso, bueno de corazón y todo. Sí, Entonces, y perdona todo. Entonces, ponme como la manzana. Y salgo de la presencia de Dios. Entonces, la obediencia, tú tienes que saber que es lo que más nos cuesta como seres humanos. Dice Juan, ahora sí, 14:23, si me ayudan. El que me ama, mi palabra guardará. Amén. Obedecer es mantener abierta la comunión. La desobediencia apaga la presencia de Dios. Lo veíamos desde Adán. Siguiente, por favor. Y último.
Intimidad. Son muy breves. Intimidad en oración y adoración. Si me ayudan a leerlo. Una O cosa sea, he he demandado. a Jehová. He demandado a He Jehová. demandado Perdón, demandado a Jehová habitar en Habitar la la casa casa de de Jehová todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. La oración no es solo pedir, sino permanecer. La oración abre el cielo en lo cotidiano. Ahí déjamelo, por favor. Miren, cuando nosotros, porque es nuestra naturaleza humana, es la naturaleza con la que típicamente nos movemos. Cuando tú oras, no me digas si sí o no, tú ahí lo analizas. Cuando tú oras, tú siempre estás pidiendo por algún beneficio. Claro. Para ti, para tus hijos, para tu viejo. Para ti, para todos mis amigos. Ahora sí que 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Claro. Siempre estamos pidiendo algo. Y eso no es malo, dice la palabra de Dios que Él conoce el deseo de nuestro corazón. Él lo conoce. Pero pocas veces nos enfocamos en buscar la presencia de Dios. Yo me acuerdo una solicitud que le hace Moisés a Dios, ahorita que hablábamos del tabernáculo. Le dice, Señor, si tu presencia, ¿no qué? ¿Se acuerdan? Fue conmigo. ¿No va conmigo? No me saques de No me saques de aquí. Oye, Mayra, pero te voy a dar una casa nueva ahí en el barrial de Monterrey. ¿No crees que aquí en las colonias tradicionales de aquí de Saltillo? Te voy a dar una casa en San Pedro, Mariana, allá con vista así a Monterrey, 3, 4 pisos, alberca. ¿Y tú qué? ¿Y ahorita cómo lo dijiste? Pues, sí. Amén. ¿Cuántos de nosotros, si te dan esa casa, le corres? Claro. Aunque tu presencia no vaya con él. Porque muchas veces pedimos la casa, pedimos la salud, pedimos la reconciliación con mi viejo, con mi vieja, con mi hijo, Con mi mamá. con mi mamá, Lo que te conviene. pero no pedimos la presencia de Dios. Usted a partir de ahora acostúmbrese a pedir esa casa, pero que tu presencia de Dios me acompañe. Amén. Que tu presencia no se vaya. Porque luego la otra, que también esa es la que los pastores no sabemos más, ¿qué crees? O nos ponemos a orar acá por la casa, el Señor le da la casa y ya no lo volvemos a ver. Claro que no. Se nos olvida. Se fue. Eso es lo que nos sabemos de memoria. Porque Dios es bondadoso. Miren, yo estuve ministrando a una chica hace un par de meses. Y ella estaba muy angustiada porque su papá le había dejado una herencia muy jugosa y se le estaba acabando. Y ya no tenía dinero. Y ella me dijo, Chuy, ya no tengo dinero, se me está acabando el dinero que me dejó mi papá. No he conseguido trabajo. La vi muy angustiada. Me dijo, enséñame a orar. Fui con ella, le enseñé a orar. La estuve ministrando varios días. Y un día me dijo, Chuy, ¿qué crees? Me dieron un trabajazo y me van a pagar porque había tenido 2 o 3 trabajos, pero no le alcanzaba para el ritmo de vida que ella llevaba, porque había vivido bien siempre. Y llegó un día bien contenta porque había logrado en oración el trabajo que ella tanto había anhelado. Después de ese día, no me volvió a contestar el WhatsApp. Sí. Nunca más. Me mandó como 3 o 4 WhatsApps. Ustedes saben cómo soy yo. Les mando la invitación a la iglesia. Si no vienen, yo les doy 3, 4, 5 semanas. No me gusta estar hostigando. Y así yo, cada 2 o 3 semanas, no me volvió a contestar el WhatsApp. Es que ya lo tenemos. Es normal. Así es el ser humano. Porque ya que le dieron la casa, ya no le interesa buscar la presencia de Dios. Amén. Entonces, yo te voy a pedir que ahí donde estás, te pares, por favor.